Y continuando con más informe, si Repsol y su socio han decidido que sigue busca hidrocarburos de nos agua en la siguiente fase de periodo de exploración, lo está de 2016 para 2018, pero en 2017 lo está perforando si decidiese. Repsol está compañía que en 2012 afirma que el gobierno para explorar el subsuelo submarino de Aruba buscando petróleo o gas. En continuación de conversación con el representante de Repsol en Aruba, le explícanos qué lo hace para determinar si lo que hay en el subsuelo tiene valor comercial. Amber, integrando toda información en cabineta acumulada de diferentes análisis, el consorcio de Repsol y su socio lo decidió si toma el siguiente paso en la búsqueda de hidrocarburos de no subsuelo. La luna y también lo comunican a CAP, Kiko te paso que lo sigue. Siendo así, el representante de Repsol en Aruba para ilustrar justamente cuál es el paso siguiente del proyecto. Entonces, el siguiente periodo la siguiente fase del periodo exploratorio de 3 años, como hemos comentado antes, sería 2016, 17 y 18. Y para perforar el sondeo hay que hacer primero una planificación y un diseño del sondeo, que aproximadamente puede llevar un año, como máximo un año y medio. O sea que en el caso de seguir adelante, podríamos estar perforando en el 2017. En el proceso, si perforación starta en 2 años, tiene procedura específica también para el caso de descubrimiento eventual de hidrocarburos. Pues luego habría que hacer una perforación de delineación para determinar si el descubrimiento es comercial o no. Podría irse al 2018. Y a continuación, si es comercial el descubrimiento, entonces habría que hacer el desarrollo de ese descubrimiento para sacarlo a la superficie. Y podríamos tener en la superficie el primer gas o el primer petróleo, lo que obtengamos, pues por lo menos 2019 o 2020. Esto es para que nos demos una idea de que en la industria petrolera los proyectos son de una larga duración. La maduración de un proyecto es lenta y larga, además de que hay que enfrentarlos con altas inversiones y el riesgo. Si te papi para 2019-2020, la primera muestra eventual de hidrocarburo, el ejecutivo de Repsol confirma que un periodo largo de exploración y inversión millonaria es inherente en el tipo de proyecto aquí, sin olvidar el riesgo. Pero el hecho que la compañía en detalle de British Gas y Total unida Repsol muestra que, además de una sociedad estratégica, también hay cierto potencial en el área de Aruba. Podemos tener un resultado positivo o negativo, pero en estos momentos el interés de Total y de British Gas ha sido porque Repsol les ha podido demostrar que hay potencial. No que hay hidrocarburos, porque lo sabremos cuando perforemos. Pero sí estamos contentos de tener un par de socios internacionales de esas dimensiones que creen en nuestro proyecto. Si no creen en nuestro proyecto, no hubieran entrado ni hubieran invertido con nosotros. También es una práctica habitual en la industria petrolera, cuando a medida que las inversiones van aumentando, tratar de diluir esa inversión con otros partners en la joint venture. Pero además de esa filosofía, hay que convencerlos de que vengan. Repsol sigue paso lógico del proyecto de tipo aquí y está satisfecho con el multinacional poderoso adquiere en el proyecto. Giovanni Müller, Noticia de Noche. El periodo exploratorio de Repsol en búsqueda de eventual hidrocarburo de no subsuelo consiste de 4 fases principales, que lo toma un tiempo de 8 años.